¿Qué podríamos aprender de un hombre que surgió de la oscuridad para gobernar un imperio? Napoleón Bonaparte, un hombre de humildes comienzos, ascendió a las alturas del poder en Francia. Adentrémonos en su historia. Nacido en 1769, en la isla mediterránea de Córcega, Napoleón fue el segundo de 8 hijos en una familia noble relativamente modesta. Su padre, abogado, se aseguró de que Napoleón y sus hermanos recibieran una buena educación, un privilegio que sentó las bases para el futuro de Napoleón. A la tierna edad de 9 años, Napoleón fue enviado a la Francia continental para estudiar. Era un extranjero en su propio país, luchando con el idioma y la cultura francesa. Sin embargo, esto no lo detuvo. Estaba decidido a destacar, y destacó. A los 15 años, se graduó de la prestigiosa École Militaire en París, un año antes de lo previsto, y fue comisionado como teniente segundo en el ejército francés. Los siguientes años de la vida de Napoleón estuvieron marcados por una ambición y resistencia implacables. Rápidamente ascendió en los rangos, demostrándose a sí mismo como líder y estratega en los tumultuosos tiempos de la Revolución Francesa. A la edad de 24 años, lideraba el ejército de Italia de Francia como su general más joven. ¿Qué impulsó el ascenso de Napoleón? No fue simplemente su noble nacimiento o educación militar. Fue su ambición inquebrantable, su resistencia ante la adversidad y su pensamiento estratégico. Veía oportunidades donde otros veían obstáculos. Convertía los contratiempos en escalones. Planeaba meticulosamente, estudiando a sus enemigos, comprendiendo el terreno y preparando a sus tropas. Pero su ambición no se detuvo en las conquistas militares. También buscaba el poder político, y lo obtuvo. En 1800 se convirtió en el primer cónsul de Francia y, 5 años después, se proclamó emperador. Desde ser un niño en una pequeña isla mediterránea hasta el gobernante de un imperio, el ascenso de Napoleón fue extraordinario. El ascenso de Napoleón al poder nos enseña que la ambición, la resistencia y el pensamiento estratégico pueden impulsarnos a grandes alturas. Su historia es un testimonio de que con la mentalidad adecuada y una determinación implacable, se puede superar cualquier obstáculo y alcanzar los sueños, sin importar cuán grandes o pequeños sean. Una vez en el poder, Napoleón nos mostró lo que significa ser un líder visionario. Introdujo una serie de reformas que cambiaron para siempre a Francia y Europa. Una de las reformas más profundas que Napoleón introdujo fue el Código Napoleónico, un marco legal integral que sentó las bases para muchos sistemas legales modernos. Fue un acto visionario que enfatizaba la igualdad ante la ley y abolía los privilegios feudales. Esto no solo fue un movimiento radical a principios del siglo XIX, sino también un testimonio de la perspicacia de Napoleón y su capacidad para instigar cambios duraderos. Más allá del ámbito legal, Napoleón también demostró su liderazgo visionario a través de reformas administrativas y educativas. Centralizó la administración, simplificando la estructura gubernamental para mejorar la eficiencia. Destacó la importancia de la educación, estableciendo un sistema de educación pública que aún está vigente hoy. Este enfoque en la educación no solo se trataba de crear una sociedad ilustrada, sino también de fomentar una ciudadanía informada capaz de contribuir al progreso de la nación. Pero el liderazgo visionario de Napoleón no se detuvo ahí. También tuvo un impacto significativo en la economía francesa. Estableció el Banco de Francia para estabilizar la moneda y controlar la inflación, e inició proyectos de infraestructura que mejorarían el transporte y el comercio, estimulando así la economía. En todas estas reformas, lo que destaca no es solo la magnitud del cambio, sino su capacidad para implementarlas. Napoleón no tenía miedo de desafiar el statu quo o tomar decisiones audaces. Tenía una visión de una sociedad mejor y tenía el coraje y la habilidad para hacerla realidad. Su estilo de liderazgo no estuvo libre de controversias, pero no se puede negar el hecho de que sus reformas tuvieron un impacto profundo en Francia y Europa. Son un testimonio de lo que puede lograr un liderazgo visionario. El liderazgo de Napoleón nos enseña la importancia de la visión y el coraje para implementar cambios. Su legado es un recordatorio de que para efectuar un cambio, no solo se necesita una visión, sino también el coraje de actuar sobre ella. Y esa es una lección que todos podemos llevar en el corazón. Napoleón no fue solo un líder político, también fue un genio militar. Sus estrategias en el campo de batalla se estudian en las escuelas militares hasta el día de hoy.
Napoleón Bonaparte, un nombre grabado en la historia como un maestro estratega, innovador y un líder inspirador. Su destreza en el teatro de la guerra no se debió simplemente a la suerte o al poder de sus ejércitos, sino a su pensamiento estratégico, valentía inquebrantable y liderazgo motivador. Recordemos la batalla de Austerlitz, también conocida como la batalla de los tres emperadores. Aquí, Napoleón mostró su genialidad estratégica fingiendo debilidad, atrayendo a las fuerzas combinadas rusas y austriacas a una trampa. Capitalizó la sobreconfianza del enemigo y, con un contraataque bien ejecutado, diezmó las fuerzas opositoras, asegurando una de sus victorias más celebradas. O recordemos la batalla de Jena-Auerstedt, donde Napoleón, superado en número y enfrentándose a probabilidades aparentemente insuperables, no solo sobrevivió, sino que prosperó. Utilizó magistralmente la estrategia de posición central, dividiendo sus fuerzas para enfrentar y derrotar a los ejércitos enemigos por separado, demostrando su ingenio táctico. Pero Napoleón no era simplemente un estratega, también era un valiente líder que peleaba desde el frente. Su presencia en el corazón de la batalla, a menudo poniendo en riesgo su propia vida, inspiraba a sus tropas e inculcaba en ellas un profundo sentido de lealtad y valentía. Además, Napoleón era un motivador excepcional. Comprendía la importancia del ánimo en la guerra y era conocido por pronunciar discursos enérgicos que vigorizaban a sus tropas. Su famosa frase: soldados, 40 siglos os contemplan desde estas pirámides, antes de la batalla de las pirámides, es un testimonio de su capacidad para inspirar. Estos ejemplos de la carrera militar de Napoleón resaltan la importancia del pensamiento estratégico, la valentía y el liderazgo inspirador. Nos muestran que la victoria no se trata solo de tener números o potencia de fuego superiores, sino de usar estrategias inteligentes, liderar valientemente y motivar a quienes te siguen. Las estrategias militares de Napoleón nos enseñan la importancia del pensamiento estratégico, la valentía y el liderazgo inspirador. Pero incluso los más grandes líderes pueden caer. El reinado de Napoleón terminó en derrota y exilio. ¿Qué podemos aprender de su caída? Ninguna historia de grandeza está completa sin un capítulo de decadencia. La historia de Napoleón no es una excepción. Su derrota en la batalla de Waterloo marcó el fin de su reinado. Este era un hombre que había surgido de la oscuridad para comandar un imperio, pero al final, se excedió. Su ambición, una vez su fuerza impulsora, se convirtió en su perdición. La batalla de Waterloo fue un punto de inflexión para Napoleón. Estaba acostumbrado a las victorias, pero esta vez se encontró con la derrota. Había subestimado a sus oponentes y sobreestimado sus capacidades. Sus cálculos erróneos no solo le costaron la batalla, sino también su imperio. Después de su derrota, Napoleón fue desterrado a una isla remota en el Atlántico Sur, Santa Helena. Aquí, pasó los últimos 6 años de su vida, alejado del poder y la gloria que una vez tuvo. Sus últimos días estuvieron llenos de reflexiones sobre su vida, sus logros y sus errores. Entonces, ¿qué podemos aprender de la caída de Napoleón? En primer lugar, es un recordatorio vívido de las consecuencias de excederse. La ambición es un motivador poderoso, pero cuando no se equilibra con una comprensión clara de nuestras capacidades y limitaciones, puede llevar a consecuencias catastróficas. En segundo lugar, la vida de Napoleón subraya la importancia de comprender nuestras limitaciones. Era un brillante estratega militar, pero no reconoció que no podía conquistar el mundo. Reconocer nuestras limitaciones no significa conformarse con menos, sino más bien aprovechar al máximo lo que tenemos y saber cuándo buscar ayuda o retirarnos. Por último, la caída de Napoleón habla de la inevitabilidad del cambio. No importa cuán alto ascendamos, siempre debemos estar preparados para el cambio. El cambio es constante en la vida y a menudo está más allá de nuestro control. Lo que podemos controlar, sin embargo, es cómo respondemos al cambio. La caída de Napoleón nos enseña sobre los peligros de excederse, la importancia de entender nuestras limitaciones y la inevitabilidad del cambio. La vida de Napoleón fue una montaña rusa de altibajos. Pero su legado perdura. ¿Cuáles son las lecciones clave que podemos extraer de su vida? Al sumergirnos en el legado de Napoleón Bonaparte y las lecciones que ofrece su vida, nos encontramos con una serie de enseñanzas tan relevantes hoy como lo fueron a principios del siglo XIX. Una de las lecciones clave es la ambición.
La ambición de Napoleón fue una fuerza impulsora que lo llevó desde una familia noble en la isla de Córcega hasta los más altos niveles de poder en Francia. Su historia nos enseña que la ambición, cuando se combina con trabajo duro y determinación, puede conducir a logros extraordinarios. Otra lección significativa es la resistencia. Napoleón enfrentó numerosos contratiempos a lo largo de su vida, desde la oposición política hasta la derrota militar. Sin embargo, siempre logró recuperarse, demostrando un espíritu inquebrantable que le permitió superar la adversidad. Su resistencia es un recordatorio de que los contratiempos y los fracasos no son el fin, sino más bien escalones en el camino hacia el éxito. El liderazgo visionario de Napoleón es otro aspecto de su vida que ofrece lecciones valiosas. Fue un pionero, implementando reformas que transformaron a Francia e impactaron al mundo. Su capacidad para imaginar un futuro mejor y trabajar incansablemente para llevarlo a cabo es una lección de liderazgo que resuena hoy. El pensamiento estratégico fue una característica distintiva de las campañas militares de Napoleón. Su habilidad para analizar una situación, idear una estrategia y ejecutarla efectivamente es un testimonio del poder del pensamiento estratégico. Es una lección sobre la importancia de la planificación y la previsión para alcanzar nuestros objetivos. Sin embargo, también es importante destacar que la vida de Napoleón nos enseña sobre el valor de entender nuestras limitaciones y aceptar el cambio. A pesar de sus muchos éxitos, la caída de Napoleón fue precipitada por su incapacidad para reconocer sus limitaciones y adaptarse a las circunstancias cambiantes. Es un recordatorio potente de que, mientras luchamos por la grandeza, también debemos permanecer conscientes y flexibles. La vida de Napoleón nos enseña que si bien la ambición y la resistencia pueden llevarnos a grandes alturas, también es importante entender nuestras limitaciones y aceptar la inevitabilidad del cambio. Su vida es un testimonio de la capacidad humana para la grandeza y la ambivalencia tanto del éxito como del fracaso. Sin más, no olvides suscribirte para mayor contenido. Gracias. Hasta la próxima.